Bueno, me presento, soy Diego Kaminker, director de innovación de Camité y trabajo también en HLCT Argentina. La idea de la charla de hoy es orientarlos en cuáles son las posibles relaciones de interoperabilidad entre un LIS y un GIS. Entonces, ver cuáles son las opciones y métodos para implementar los flujos de interoperabilidad, ver cuáles son los dominios de interoperabilidad clásica y avanzada, y cuáles son los temas de archivos maestros y terminología controlada, y ver un poquito qué cambia con FHIR. Entonces, vamos a trabajar sobre la interoperabilidad potencial. Primero vamos a discutir cuáles son los métodos por los que intercambiamos información. Una opción es asincrónico versus asincrónico, o sea, si por cada mensaje que mandamos tenemos que esperar respuesta para seguir procesando, o si enviamos toda la información y no esperamos respuesta. Para continuar, la otra pregunta es si es unidireccional o bidireccional, si quieren mandar solamente resultados o recibir solamente órdenes, o hay ambas cosas. Después, si es online versus batch, si las cosas se envían en el momento en que pasan, o si hay algún proceso en backend que envía las cosas de vez en cuando. Cada vez vamos yendo más hacia batch sincrónico y bidireccional, ¿sí? En principio. De a poco nos fuimos moviendo lentamente para ese lado, para ser bidireccionales, para ser cada vez más sincrónicos y para ser cada vez más online, digamos, ¿sí? No esperamos a que pase el tiempo para decirnos las cosas, sino que apenas las sabemos, ya las enviamos. Después, sobre el tema del transporte, fuimos avanzando desde la vieja época donde había cables RC232 a pasar por FTP, a pasar por MLLP, que es un protocolo mínimo de intercambio entre sistemas. Después avanzamos para HTTP, que es el protocolo que se usa por Internet, y mejor si es seguro, o sea, HTTPS. Cualquiera de esos puede ser seguro, salvo el MLLP, o sea, el HTTP si tiene una S al final quiere decir que es seguro, y el SFTP es seguro también, que seguro quiere decir que la información viaja encriptada. La gran mayoría de las interfaces del universo, la información no viaja encriptada con MLLP, viaja directamente limpia por el cable, lo cual estaba bien hace unos años, hace unos 10 o 15, pero ahora lo que estamos haciendo al permitir equipos que no son los nuestros conectarse a nuestra red, no hace falta que estén logueados, con poder ver la red alcanza, podrían mirar qué es lo que pasa por el cable, entenderlo, porque son protocolos conocidos, y robarse la información o publicarla. El siguiente paso sería HTTP, que puede ser seguro, o sea que puede estar encriptado, y lo más avanzado, que es FHIR, es RESTful, que es una variante de trabajo sobre HTTP. Podemos tener o no un motor de interoperabilidad. Lo bueno de tener un motor de interoperabilidad es que podemos reusar los flujos y no hacerlos uno cada vez. Tener un log de auditoría, o sea, poder registrar qué es lo que pasó y poder saber si hubo un mensaje de error o no ante cada mensaje que enviamos. Y otro de los servicios que podría tener el motor de interoperabilidad es el encolado, o sea, yo puedo ir recibiendo los mensajes y decidir procesarlos más adelante. Y finalmente, si lo hacemos en backend, si nos comunicamos, o sea, si los clientes son ajenos a la interoperabilidad, los clientes me refiero a las máquinas que usan los usuarios, son ajenos a la interoperabilidad, o si envían mensajes o generan mensajes directamente en el frontend, o hay una cola de eventos, como si fuera Kafka, por ejemplo, donde yo puedo mandar todo lo que va ocurriendo y a través de un microservicio me comunico con los interesados en esos eventos y hago que la información discurra por los distintos sistemas. Todas estas decisiones se pueden tomar no necesariamente para todos los flujos del sistema, sino que para cada flujo ustedes pueden tener una de estas modalidades definidas. Pero no tengan dudas en que van a tener que decidirlo. O sea, les pongo este slide al principio porque para cualquiera de los flujos de los que vamos a hablar después, van a tener que decidir cómo se van a comportar. Los dominios clásicos de interoperabilidad son la identificación y censo de pacientes, la gestión de órdenes y los datos de facturación, los resultados granulares y de presentación, los reportes preliminares y los reportes finales.
Y con respecto a interoperabilidad avanzada, son menos explorados, menos explotados. La federación de pacientes, no solamente el enviar pacientes, sino el federarlo. La gestión de workflow y requerimiento de muestras. Fíjense que antes dijimos órdenes y pacientes, acá decimos muestras. La gestión de turnos y recitaciones. La gestión de colas de atención o turneros. Los resultados de microbiología, que son más complicados que los resultados de laboratorio normal. Los reportes de valores pánico y de vigilancia epidemiológica, el intercambio de archivos binarios grandes, o BLOB, ya sea órdenes médicas o resultados en cualquier formato, los resultados de genómica, el soporte de la decisión clínica y el soporte para Business Intelligence y Big Data. Vamos a hablar de todos estos con un poquito más de detalle. Con respecto a archivos maestros, todos los que necesiten para poder intercambiar todo el resto de la información, los datos de los médicos, las ubicaciones, los contratos y cuánto vale cada prestación para cada cliente, los feriados, cuánto se demoran los análisis en realizarse, las indicaciones de las prestaciones, usuarios y roles. Todo esto lo discutimos cuando hicimos con Nereo la charla sobre 10 razones para elegir un LIS o 10 pasos para elegir un LIS. Todo esto tiene que estar bien definido en el LIS, lo que pasa es que si el LIS tiene que hablarse con otros sistemas, y a veces los dueños de la información son los otros sistemas, entonces tiene que venir por interoperabilidad. No es solamente que el LIS le podamos decir quiénes son los médicos o cuáles son las ubicaciones, sino que puede recibir esta información desde otros sistemas. Valores de referencia y métodos de determinaciones, habitualmente lo define el LIS y se lo manda a los otros usuarios, a los otros sistemas. Y la composición de prestaciones es cómo, qué es lo que hago cuando me piden determinada cosa. Me piden un hemograma, ¿qué es lo que hago cuando me piden un hemograma? Eso puede cambiar y uno tiene que poder decirle a los otros sistemas qué es lo que hace cuando le piden cada cosa de las que hace. Y finalmente el control terminológico, que es para todos los conceptos que tenemos definidos en el sistema, poder utilizar vocabularios controlados. ¿Qué significa vocabularios controlados? Que no los manejamos nosotros, que no los definimos nosotros, sino que los define alguna organización de nivel superior. Superior a un hospital, superior a un laboratorio, podría ser un colegio de bioquímicos, podría ser una ciudad, podría ser una provincia, un país, o a nivel del vocabulario más controlado de todos, como es SNOMED o LOINC, organizaciones específicas que se dedican a mantener estos vocabularios. Entonces, para todas estas tablas que vemos acá, tipos, subtipos de muestra, partes del cuerpo, enfermedades, diagnósticos, las cosas que hacemos o prestaciones o servicios, las cosas que informamos como determinaciones o test, las morfologías o topologías de los tumores, toda la parte de microbiología, antibióticos, fenotipos o microorganismos, las opciones de los resultados codificados, las unidades, las provincias y los géneros, deberían ser vocabularios controlados con control terminológico externo, o aunque sea debería poder el sistema mapear su información a estas tablas externas. ¿Para qué? Para tener más interoperabilidad semántica, que nos entiendan cuando mandamos que el sexo de un paciente es V, que es varón, o si es M, que es mujer, o si es male, que es varón, qué código tengo que usar para que otro me entienda el código de género. Para interoperabilidad clásica, que es lo primero que se usó desde el año 80, acá tenemos que avisar si hay nuevos registros o cambios en la identificación, datos básicos o de contacto de paciente, de cobertura o de plan, de ubicación de paciente o de médico a cargo. Y también tenemos que avisar si cambió los datos del encuentro, si el paciente cambió de un lugar a otro. Entonces, todo lo que es sobre la ficha de paciente o sobre el episodio o el encuentro en particular, si es un tema de internación, si el paciente está internado, va a ir cambiando de lugar dentro del hospital. Va a ir cambiando de lugar, va cambiando de médico, puede cambiar de cobertura, todo eso va desde el sistema hospitalario al laboratorio, y el estándar que se usa es la versión 2, capítulos 3 y 6. Si usan IHE, el perfil spam, y en el caso de FHIR se usan los recursos patient y encounter. No hay un mapeo directo hoy en día de los mensajes de versión 2 a FHIR, pero hay una aproximación bastante cercana y se presume que en los próximos meses va a salir publicado el mapeo definitivo, porque tanto ADT como ORU son centrales para la estrategia del gobierno norteamericano, entonces van a tener
un mapeo completo de todos estos mensajes típicos a Fire, especialmente porque en los servicios de cloud uno podría directamente, cuando lee uno puede tener un feed de mensajes de estos y pasarlo directamente a un store para hacer Big Data o lo que necesiten hacer. Otro capítulo de interoperabilidad clásica es gestión de órdenes y facturación. Primero identificamos a los pacientes y después lo que nos interesa saber es cuánto cobrar. Entonces, con estos mensajes podemos registrar nuevas órdenes, cambiarlas de estado, darlas por completadas, porque a partir de que se dan por completadas podemos facturarlas, informar los datos del médico, qué prestaciones. Podemos identificar la orden desde el solicitante o desde el efector. Inclusive podemos informar a través del segmento de FT cuáles fueron los importes abonados o adeudados. Y también podemos incluir los autos de autorización, si se autorizó, quién lo autorizó, el número de autorización, etc. También va del GIS al lab, pero podría ir del lab al GIS también. ¿Sí? En este caso es bidireccional. Podemos nosotros informarle a un laboratorio que una orden fue generada y fue cobrada, o el laboratorio nos puede informar a nosotros en el GIS lo mismo. En el caso de HL7 versión 2 son los capítulos 4 y 6, la guía IH Lab, y en el caso de Fire se utilizan los recursos Service Request y Claim. Para resultados, acuérdense que empezamos con datos de admisión, pasamos a órdenes y ahora estamos en resultados. Son las tres más importantes capítulos que se informan o se implementan habitualmente. 2, 3, 4 y 7 en HL7. En el caso de resultados, tenemos que informar al paciente, la orden, el servicio realizado. A veces la muestra, dependiendo si la interoperabilidad es entre GIS y Lab o entre LIS y LIS. Si es un Lab to Lab, tenemos que informar con más detalle, inclusive la muestra. Cada uno de los tests con su código, descripción, resultado numérico, texto categórico o adjunto, pues un resultado adjunto, qué analizador lo hizo, el valor de referencia, la interpretación y el usuario responsable. Además, tenemos que incluir el reporte en formato PDF, HTML o TXT. Muchas veces porque los sistemas hospitalarios no siempre saben rendir el mismo reporte que nosotros generamos en el laboratorio, igual que nosotros lo generaríamos. Entonces podemos tener el riesgo de que si falta clínicamente algún dato, o si el formato que utiliza la historia para mostrar la información no coincide con el nuestro, de perder información clínica. Esto es del laboratorio al sistema hospitalario o historia clínica. El estándar es la versión 2, capítulo 7. También se puede usar CDA, Release 2 para el informe, o PDF, y también es un estándar, PDF-A. Y en cuanto a Fire, usamos Diagnostic Report y Observation. Diagnostic Report para el conjunto de prestaciones y resultados, y Observation para reflejar cada uno de los resultados que queremos enviar. Y el último de interoperabilidad clásica es el tema de poder mandar reportes preliminares o finales. Los capítulos son los mismos, los recursos son los mismos, pero tenemos que poder decirle al que recibe que alguno de los tests o el informe completo es preliminar. Esto es útil especialmente en microbiología porque tenemos informes que son completos pero son parciales o preliminares hasta que el bacteriólogo decide qué es lo último que va a hacer. Pero igual cada uno de los otros estudios es importante. También pasa esto muchas veces ahora porque le entregamos al paciente resultados cada vez que están disponibles o en 2 o 3 fechas de entrega. Entonces el sistema receptor debería ser capaz de, aunque a pesar de que los resultados son finales, todavía no está completa la orden y debería poder guardar todos estos parciales que les dimos, a pesar de no ser preliminares sino finales. De todas maneras, lo que se usa al final es, en el último PDF que le mando todos los resultados. No hace falta guardar el primero para no perder resultados, sino para tener registro de lo que se fue entregando, ¿no? Con respecto a interoperabilidad avanzada, en realidad usamos los mismos capítulos y los mismos segmentos y los mismos mensajes que en el caso de interfaces directas entre laboratorio y sistema, pero hay un actor más que se llama MPI, o Master Patient Index. Y este Master Patient Index tiene identificadores
centralizados para todos estos identificadores que manejan los distintos dominios. Podría ser que los dominios sean un laboratorio y un hospital, o distintos hospitales o distintas provincias. No hacemos discriminación de cuál es el tipo de dominio que vamos a usar, pero en todo caso sí hay un mensaje especial para avisarle a este federador que tenemos un paciente nuevo, o para buscar candidatos, o para completar los datos de contacto desde cualquiera de los sistemas. Entonces, los mismos mensajes que en ADT, pero con otro fin, o tener una interoperabilidad federada de pacientes. Con respecto a gestión de workflow y requerimiento de muestras, acá no solamente queremos saber qué pasó con la orden y con el paciente, sino que qué pasó con cada una de las muestras que enviamos y en qué lugar están. Y a esa información también la podemos mandar a otros sistemas. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando tenemos un preanalítico. Yo tengo un preanalítico de alguna de las marcas, me comunico desde mi LIS y el preanalítico me va a decir en cada momento qué hizo con cada muestra y en qué posición está. Entonces esa información la puedo incorporar a mi middleware o a mi LIS y mostrársela a los usuarios para lo que le necesiten. Por ejemplo, para buscar una muestra, para saber quién la extrajo, para saber qué procesos se le hicieron, etcétera, etcétera. La diferencia es que en este caso el capítulo acá está mal, no es el 4 solamente, sino que es el 4 y el, si no me acuerdo mal, el 11. Pero me puedo acordar mal también y que sea el 12. Después se los digo si quieren. Y en Fire es el specimen. O sea, tengo que agregar el dato de muestra y lo que pasa con la muestra. Otro ítem de interoperabilidad avanzada es intercambiar información sobre el calendario. Tengo reservado un turno para tal paciente para hacer esta extracción. No es muy común, es el capítulo 11 del estándar HL7, y en Fire es a través de los recursos Slot, Appointment y Service Request. Y podemos hacer queries, o sea, podemos preguntar por turnos, si tenemos un turno descentralizado, o podemos registrar la asignación, cancelación y confirmación de turnos. Inclusive podríamos informar las recitaciones y las solicitudes de nueva muestra, porque esto podría generar un turno. Con respecto a interoperabilidad avanzada, la gestión de colas, tener una comunicación con un turnero y recibir información desde un turnero. Para esto no hay o no he encontrado ningún estándar aplicable. En general hacemos integraciones ad hoc con los turneros. Con respecto a microbiología, la diferencia es que podemos tener muchas muestras y para cada muestra podemos tener varias identificaciones y para cada identificación podemos tener varias sensibilidades por antibiótico. Hay workflow con resultados preliminares y finales y todo esto, no todos los LIS y los GIS lo modelan correctamente, entonces se complica la mensajería. No es que los estándares no contengan cómo se informan estas cosas, sino que en general los LIS tienen problemas, o los GIS, para procesarlos y guardarlos de manera semántica. Mismos capítulos y mismos recursos que los que vimos antes. Idem para esto, para poder avisar valores pánicos o para avisar a autoridades sanitarias de detección en laboratorio de una enfermedad reportable o para registro oncológico, se usan los mismos mensajes que para enviarle el informe de historia clínica. Hay un recurso adicional que se llama Communication, que se puede usar para hacer una comunicación directa, más allá de por qué la originamos, y podemos hacer una comunicación directa a un sistema de registro. Pero el contenido sería el mismo. Con respecto a genómica, este tipo de reportes lo estamos haciendo hace poco. Normalmente informamos solamente el tipo de variante que se encuentra en un patrón especial, pero también podemos tener un puntero de almacenamiento de secuencia, de dónde está guardada esta secuencia que hemos generado, y poder comparar esa secuencia con el patrón maestro. Pero básicamente las únicas diferencias son a nivel de que en el reporte clínico podemos incorporar el nombre de las variantes y qué significan esas variantes, la interpretación. Hay una guía de implementación de genómica en Fire y en versión 2 se usa el capítulo 7 con algunos segmentos adicionales. Con respecto al soporte de la decisión clínica, lo que se agrega en
En Fire es lo que se llama CDS Hooks, creo que hay algún track de las jornadas donde lo revisan, que es que podemos generar información de contexto y datos demográficos y clínicos del paciente, y a partir de ese contexto, qué es lo que estoy haciendo y los datos clínicos del paciente, me pueden devolver qué acciones, por ejemplo, validar, no validar, podemos realizar sobre nuestros analitos, eso sí un ejemplo, o datos específicos para el paciente de acuerdo a los resultados del laboratorio. Con respecto a Business Intelligence, uno de los problemas es cómo transmito mucha información al mismo tiempo y cómo hago para que esa información esté estandarizada, porque muchas veces nos piden armarme un archivo con todos los resultados de los pacientes de tal y tal característica, y tenemos que hacer un formato distinto para cada uno que nos pide. Lo que hace el formato Flatfire es normalizar esta información y que sea siempre igual y que sea eficiente la generación. Ayer di una clase en la jornada sobre esto, pueden ver el video y divertirse sanamente. ¿Por qué hacemos la diferenciación entre archivos maestros y control terminológico? Ya los comenté ya. Yo podría hacer que los archivos maestros dependan de cada una de las implementaciones, que sean locales, pero sería mejor si pudiéramos llegar a niveles globales o regionales. Cuanto mayor control terminológico haya, más interoperabilidad y mayor posibilidad de tener estadísticas correctas y compartir historia clínica. ¿Qué archivos maestros tenemos? De médicos solicitantes, habitualmente identificado por tipo y número de matrícula. Es fácil cuando trabajamos en sistemas cerrados, pero conviene que haya un solo identificador de médicos. Ubicaciones, para mantener actualizado el censo de pacientes. Esto es generalmente local, no hay vocabulario controlado. Contratos, clientes, planes, precios y coseguros. Habitualmente no hay interoperabilidad, pero es difícil de modelar en forma consensuada y en realidad el que lo maneja debería tener los contratos siempre actualizados. Feriados y demoras de entrega, habitualmente se hace en el LIS, pero tiene que hacerlo el que calcula la fecha de entrega. En general todos estos mensajes se manejan en versión 2 con el capítulo 8, pero no hay demasiada implementación de este capítulo globalmente. Las indicaciones de las prestaciones, tendríamos que poder mandar las indicaciones de un sistema a otro si hay un call center que maneja las indicaciones. Usuarios y roles, esto es muy importante, que sea algo parecido a Active Directory, que haya una sola identificación en cada organización con todos los usuarios y sus passwords, y que se cambien en un solo lugar, por lo cual el laboratorio debería poder adherirse a la identificación a través de Active Directory o OpenID. Y control terminológico, lo que hablábamos antes, de todas esas tablas que deberían ser regionales o globales y no locales. No hemos sido demasiado exitosos en este sentido. Me queda un minuto, ¿no? Me queda más de un minuto, ¿no? 6 minutos. Pero estoy re bien, estoy re bien. Diego. Por ahí se ahogaron ya de todo lo que hablé. Pero entonces me quedan 6 minutos. Voy a hablar despacito de los últimos 2 slides. No, nos quedan Así 5 no te para hacen preguntas. Bueno, ¿qué nos agrega Fire en principio? Fire nos agrega control terminológico, o sea, una manera ágil de consultar servidores hasta desde el frontend. O sea, yo puedo muy fácilmente a mi frontend hacerlo validar la terminología o completar los hallazgos, por ejemplo, en anatomía patológica a través de un query a un sistema terminológico específico para morfología y topología de manera estandarizada a través de Fire. Para todo esto, Fire es la primera vez que tenemos la posibilidad de usar un solo estándar para todo. Antes mezclábamos estándares de distintos tipos para poder generar una infraestructura de interoperabilidad. Nos agrega el paradigma del query. Normalmente siempre trabajamos duplicando la información, siempre trabajamos mandando mensajes para que los sistemas estén iguales. A través del paradigma de Fire podemos dejar que la información esté donde reside naturalmente e ir a buscarla cuando la necesitamos. Un ejemplo tonto de eso es, en vez de tener el PDF en mi sistema del informe de laboratorio, en el GIS, cuando lo necesito lo voy a buscar al LIS. Esto sería un ejemplo. No estoy desconfiando todo el tiempo y pidiendo que me lo manden. Cuando lo quiero, lo voy a pedir. Confío en que funciona
y que tenga una manera clara de ir a buscarlo. Y finalmente, alineamiento tecnológico, lo que pasaba con la versión 2 de HL7 y la gente más joven, es que no entendían por qué estábamos haciendo esa porquería, digamos. Entonces lo que pasa con Fire, que es basado en RESTful y JSON, que inclusive la gente de menos de 30 años entiende cuando lo mira. Entonces, este es un gráfico que mostramos con Nereo en nuestra clase de los 10 pasos para elegir un sistema de laboratorio. Este es un laboratorio, llamémoslo bien conectado. Todas esas cajitas son reales, son flujos que hemos implementado alguna vez con alguno de los satélites de un laboratorio. Podemos estandarizar nuestra interoperabilidad usando las especificaciones que ya existen, pero no es un esfuerzo menor, es una gran parte del esfuerzo que hacemos para implementar un sistema de laboratorio. Y la interoperabilidad clásica es casi un commodity, lo tiene todo el mundo, pero en principio diríamos que no alcanza. Y terminé. A ver si hay preguntas, veo en el chat que hay preguntas. Hay preguntas. Acá preguntan si hay alguna interfase con soft para biobanco. No conozco, debe haber. Lo que pasa es que alguna interfaz con soft de biobanco, ¿con quién? A ver, creo que lo tenemos en Ludwig. Creo que vos podés conectar el micrófono. Mientras voy contestando las otras Sí, preguntas. buenos días. Sí. Sí, me escuchas. Bueno, gracias Sí, por la presentación. Breve pregunta. Sí, tengo en mente Noray Banks, que es uno de los actores más disponibles en nuestra región, en el norte de Sudamérica. Gracias. La pregunta es, ¿qué te proveen? ¿Vos le mandás muestras y te dan resultados? Ellos gestionan la preanalítica de todas las muestras para poderlas archivar físicamente y digitalmente, las anotaciones digitales de cada espécimen. Entonces se interfazan con cosas como bases de datos clínicas de los centros de investigación, la preanalítica del LIS y hasta el GIS para datos clínicos con los permisos del caso. La verdad que no vi la guía de implementación de ellos en particular, habría que ver. Ellos deben tener su guía de implementación por el cual vos le podrías mandar la información y recibirla de ellos e integrarte. No conozco al proveedor, pero supongo que si son lo suficientemente grandes deben tener su guía de implementación. Y deben usar seguramente versión 2 de órdenes y no sé, en el caso de los especímenes deberían usar el capítulo que habla sobre especímenes, pero no sé hasta dónde trabajan porque no son un preanalítico, digamos. El capítulo que habla sobre especímenes está pensado para preanalíticos clínicos, digamos, para lo que se pone en la entrada del laboratorio y que hace la logística de llevar las muestras a los distintos analizadores. No sé si tiene un alcance, digamos, entre comillas, remoto, que puede salir la muestra del laboratorio. Pero habría que preguntarle al proveedor. ¿Te alcanza la respuesta, Ludwig? Si no, mandame un mail y yo te averiguo lo que puedo averiguar. Sí, muchas gracias, lo haré. Diego, ¿querés dejar de compartir? Vale. Y acá tenés otra pregunta y ya con eso ¿Verdad que tengo cerramos. una anterior, me da la impresión? Tengo una que dice, buenas tardes, con Fire no sería necesario Mir Connect. Sí, sería necesario igual, porque Mir Connect es un motor de interfaces que conecta cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces, una de las cualquier cosa que conecta sería Fire. Por ejemplo, podés tener de un lado, Samuel, un mensaje versión 2 y tu programador se murió y ya no existe más y lo único que manda son mensajes versión 2 y del otro lado tenés un sistema que únicamente acepta o manda Fire, entonces necesitas que Mir haga la conexión entre Fire y el sistema y el mensaje de versión 2. O podés tener un programa o un sistema que no soporta Fire, entonces ¿cómo haces que ese sistema soporte Fire? Una de las alternativas o estrategias es agregarle un Mir Connect que ya cuenta con interfaces Fire o con canales Fire para hablar en Mir Connect. Y Samuel pregunta cuándo hay un curso de Fire nuevo. Me parece que empiezan en marzo del año que viene recién. Estamos terminando todos los cursos afortunadamente este año.
Bueno, cualquier cosa te escriben y los pones en contacto, Diego. Ningún problema, ¿sabes? Mi mail estaba al principio. Quería saber dónde estaba el video de la clase que dimos con... no hay video de esa clase, me parece. El de ayer sí hay video. De ayer sí hay video porque fue una cosa que dimos en las jornadas. Lo que no sé si hay video es de los 10 pasos para elegir un list. Me parece que es una clase privada. Era para los que tomaban la clase, nada más. No Sí, lo sé, sé exacto. que No hay. el video... ahí No, no hay, está, Miguel. Nere, otra vez. Del de ayer seguro va a haber video cuando cerremos la jornada. Sí. Ujú. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchas Entonces terminé. gracias, Diego. Muy profesional, como siempre, tu charla. Los ahogué con palabras, pero bueno, tenía media hora nada más. Y con siglas. Y con siglas. Nos vemos, gracias.